los videojuegos. Ha sido una de las cosas más divertidas que hemos hecho, ya sea para perder el tiempo, para desestresarse o simplemente tomar grandes desafíos. A lo largo de los años, los videojuegos ha evolucionado de una manera impresionante, pasando de ser unos simples píxeles, a mundos virtuales y hiperrealistas. En su época, los videojuegos han experimentado un gran éxito, transformándose de un nicho de entretenimiento masivo con un impacto cultural, social y económico significativo. Empresas como Nintendo, Sony, Microsoft, entre muchos otros, han dominado el mercado en términos de ingresos, valoración y popularidad de sus productos. Sin embargo, hubo una época muy oscura, en la que los videojuegos estuvo a punto de desaparecer, debido a sus juegos de mala calidad de aquella época, junto a muchas causas. Lo que parecía un mercado imparable, se desplomó en cuestión de meses. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo una industria tan joven y prometedora cayó en picada? ¿Y cómo resurgieron después de estar en el fracaso? Soy Mr. Pan, y hoy vamos a explorar la famosa crisis de los videojuegos del 83. A finales de los 70 y principios de los 80, los videojuegos eran una revolución. Empresas como Mattel, Coleco y Atari eran los desarrolladores de los juegos de aquella época, pero la empresa que dominaba la industria era más y menos que Atari. Atari fue fundado en el año 1972, en Sunny Valley, California, Estados Unidos, por los cofundadores Nolan Bushnell y Ted Dabney. Su primer videojuego era Pong, un juego de tenis de mesa, donde los jugadores controlan paletas para golpear la pelota de un lado a otro de la pantalla. Fue lanzado en el año 1972, y fue considerada uno de los primeros videojuegos exitosos de la historia. Atari dominaba el mercado, con títulos como Space Invaders, Pac-Man, y Donkey Kong, llenaban arcades y muchos hogares. Sus clips de arcades llenos de gente, comerciales de Atari 2600, y gráficos de crecimiento en ventas, sin duda Atari, era lo mejor de aquella época. ¿Qué podría salir mal? La fiebre era tal, que cualquier empresa quería lanzar su propio juego. El mercado se saturó, y la calidad empezó a decaer. En 1983, de ser otro año de éxitos y más éxitos, se convertiría en una auténtica pesadilla. La sobreproducción de consolas y videojuegos, la competencia desleal, y la falta de control de calidad, provocaron que muchos productos se quedaran en las estanterías sin vender, haciendo que las ventas cayera un 97%, lo que hizo que Atari reportara pérdidas millonarias. Empresas como Mattel y Coleco abandonaron el mercado, y miles de empleados fueron despedidos. Las gráficas de ventas iban en picada, los clips de fábricas poco a poco iban cerrando, y los arcades, poco a poco perdiendo popularidad hasta cerrarse. Y para confirmar casi su tumba, lanzaron el juego que iba a empeorar aún más la crisis, llamado Ed, el extraterrestre. El juego fue lanzado en el 2 de diciembre de 1982 para Atari 2600. Aunque el juego fue hecho solo en 5 semanas, fue un auténtico fracaso. Fue muy criticado por su pobre diseño confuso, su jugabilidad era deficiente, y sus gráficos era de muy baja calidad, haciendo que se convirtiera en el peor juego en la historia de la industria, haciendo perder a Atari una suma de $536 millones a finales de 1983. La gente no le interesaba para nada el juego, y el fracaso fue tan grande que la empresa tuvo que enterrar más de cientos de miles y millones de copias en el desierto de Nuevo México. No solamente este juego fue enterrado, también fue enterrado varias consolas, y varias copias de la versión de Pac-Man para Atari 2600, fue enterrada, que había tenido éxito comercial, pero igualmente recibió muchas críticas. Después de ese fracaso tan grande y desastrosa, la gente perdió la fe en los videojuegos, agravando aún más la crisis de aquella época. La industria parecía muerta, los videojuegos eran vistos como una moda pasajera, y pareciera extinguirse para siempre. Pareciera que la oscuridad del fracaso nunca iba a salir. Sin embargo, después de perderse la fe, iba a pasar algo inesperado que estaba a punto de surgir. En 1985, desde Japón, la empresa Nintendo lanzó la consola Famicom, en América Latina bajo el nombre de Nintendo Entertainment System, en español, Nintendo Sistema de Entretenimiento.
Pero no fue presentada como una consola común, sino como ya les dije, un sistema de entretenimiento. Nintendo, a través de su consola, jugó un papel crucial en la revitalización de la industria de los videojuegos, especialmente en Estados Unidos, tras la crisis de 1983. La Nintendo NES llegó con un solo objetivo, intentar revivir la industria. La consola NES ofrecía juegos con historias complejas, gráficos mejorados para la época. Juegos como Pac-Man, Metroid, Ninja Gaiden 3, Zelda, Kirby, entre muchos otros fueron un éxito. Pero el videojuego que cambiaría totalmente la historia de la industria, fue Super Mario Bros. The Mario Brothers are back in the all-new legacy action game Super Mario Brothers for Nintendo Entertainment System. Travel across land, sea and sky. Actualmente, la mascota de Nintendo, creada por Shigeru Miyamoto en 1981, aunque antes fue llamada Jumpan, fue cambiado a lo que conocemos hoy en día. Si quieren que hable sobre el origen de Mario, pueden decírmelo en la caja de los comentarios. El juego, con su innovador diseño y jugabilidad, junto con el riguroso control de calidad de Nintendo, ayudaron a restaurar la confianza del público en los videojuegos como forma de entretenimiento. La NES y Super Mario Bros. Fue un éxito rotundo, impulsando las ventas de consolas y juegos, y marcando el comienzo de una nueva era dorada para los videojuegos. Super Mario Bros. Se convirtió en un icono cultural y sentó las bases para el desarrollo de futuros juegos, influenciando la forma en que diseñan y se experimentan los videojuegos. En conclusión, Nintendo, con su enfoque en la calidad y la NES, revitalizó la industria de los videojuegos en Estados Unidos, y después se convertiría actualmente en la industria más grande del mundo entero. La crisis de 1983 fue una lección dolorosa, mostró que sin control, sin respeto por el jugador, y sin la pasión por el arte, los videojuegos pueden caer en el olvido. Pero también demostró su capacidad de reinventarse. Hoy, los videojuegos son una industria multimillonaria, con narrativas complejas, comunidades globales y un impacto cultural enorme. Y todo eso, comenzó con una caída, porque a veces, para construir algo grande, primero hay que derrumbar lo que no funciona. La crisis del 83 no fue el fin, fue el reinicio. Y hoy enfrentamos nuevos desafíos en la industria, quizás sea momento de recordar lo que nos enseñó aquel colapso. Que los videojuegos no son solo productos, son sueños, son arte, y merecen ser tratados como tal. ¿Qué te pareció la famosa crisis de los videojuegos? ¿Creen que va a volver a repetirse? Los leo. Si te ha gustado el video, no olviden darle cariño a este video con un me gusta, y no olviden apoyar este canal que está en pleno crecimiento, y bueno panchos, los amo mucho, y hasta la próxima.